El Pozo de la Eternidad, capítulo 10. Ronin se despertó por fin. Lo hizo con reticencia, ya que durante todo el sopor mágico su mente había estado llena de sueños. La mayoría había sido acerca de Pereza y los gemelos, pero a diferencia de los del siniestro castillo, estos habían sido visiones felices de la vida que una vez pensó tener. Despertarse solo le sirvió para recordar que quizás no viviera para ver a su familia. Ronin abrió los ojos frente a una imagen familiar, aunque no por completo bienvenida. Crassus estaba inclinado sobre él con expresión levemente preocupada. Aquello solo enfadó aún más al humano, ya que en su mente la culpa de que estuvieran allí era del mago dragón. Al principio, Ronin se preguntó por qué su vista parecía algo oscurecida, pero entonces se dio cuenta de que no estaba mirando a Crassus a la luz del sol, sino a la de la luna llena. La luna iluminaba el claro con una intensidad que no era completamente natural. Empezó a levantarse con creciente oscuridad, solo para que su cuerpo se quejara por la rigidez. Poco a poco, Ronin. Has dormido más de un día. Tu cuerpo necesita 1 minuto o 2 para despertarse contigo. ¿Dónde? El joven mago miró a su alrededor. Recuerdo este claro. ¿Cómo me traían hasta aquí? Hemos sido huéspedes de un señor desde que llegamos. No estamos en peligro, Ronin, pero tengo que decirte que tampoco podemos irnos. Ronin se sentó y observó la zona. Sentía alguna presencia a su alrededor, pero nada que indicara que estaban atrapados allí. Con todo, sabía que Crassus no solía inventarse historias. ¿Qué pasa si tratamos de irnos? Su compañero señaló las hileras de flores. Nos detendrán. ¿Ellas? ¿Las plantas? Puedes creerme, Ronin. Aunque una parte de él se sintiera tentada a comprobar qué hacían las flores exactamente, prefirió no arriesgarse. Crassus había dicho que no corrían peligro mientras permanecieran allí. No obstante, ahora que ambos estaban conscientes, quizá podrían planear alguna forma de huir. El estómago le rugió. Ronin recordó que llevaba más de un día sin comer. Antes de que pudiera decir nada, Crassus le dio un cuenco de fruta y una jarra de agua. El humano devoró la fruta rápidamente y, aunque no sació su hambre por completo, al menos el estómago dejó de molestarle. Nuestro anfitrión no ha traído sustento desde hace unas horas. Espero que lo haga pronto, sobre todo porque seguramente sabrá que ya te has despertado. ¿Sí? No fue algo que a Ronin le gustara oír. Su captor parecía tener demasiado control. ¿Quién es? Crassus pareció repentinamente incómodo. Se llama Cenarius. ¿Lo recuerdas? Cenarius. Le sonaba, aunque superficialmente. Cenarius, algo de su época de estudiante, aunque no directamente relacionado con la magia. El nombre le hacía pensar en historias, en mitos. ¿Un dios del bosque? Ronin entrecerró los ojos. ¿Somos huéspedes de un dios de los bosques? Un semidios, para ser exactos. Lo que sigue convirtiéndolo en una fuerza que incluso mi raza respeta. Cenarius. Habláis de mí, y aquí estoy. Canturreó una voz desde todas partes. Te doy la bienvenida, tú, llamado Ronin. De la misma luz de la luna se condensó una enorme figura inhumana, mitad elfo y mitad ciervo. Le sacaba varias cabezas incluso al alto y delgado Crassus. Ronin miró abiertamente pasmado las astas, el rostro barbudo y el inquietante cuerpo. Has dormido mucho, joven, así que dudo que la comida traída antes fuera suficiente para tu hambre. Señaló tras ellos. Ya hay más para ambos. Ronin miró hacia atrás, por encima del hombro. Donde había estado el cuenco vacío, ahora había otro, lleno hasta arriba. Además, junto al cuenco había un plato de madera con un grueso trozo de carne, cocinado exactamente al gusto del mago. Si el olor servía como indicio, Ronin no dudó que la jarra también había sido rellenada. Gracias, empezó a decir, intentando no distraerse con la cercana comida, pero lo que realmente quiero es preguntar. Ya llegará la hora de las preguntas. Por ahora, preferiría que comierais. Crassus cogió a Ronin del brazo. El mago asintió. Se unió a su antiguo mentor y la pareja comió hasta hartarse. Al principio, Ronin vaciló al llegar a la carne.
no porque no quisiera, sino porque le sorprendía que un habitante del bosque como Cenarius sacrificara a una de las criaturas a su cargo para dos extraños. El semidios percibió su curiosidad. Cada animal, cada ser, tiene muchas funciones. Todos son parte del ciclo del bosque. Eso incluye la necesidad de comer. Sois como el oso o el lobo, ambos de los cuales cazan libremente en mis dominios. Aquí no se desperdicia nada. Todo vuelve para alimentar nuevo crecimiento. El ciervo del que os alimentáis ahora volverá a nacer para cumplir su función, habiendo olvidado su sacrificio. Ronin frunció el ceño, ya que no había comprendido del todo la explicación de escenarios, pero tuvo el buen sentido de no pedirle que lo aclarara. El semidios había visto a ambos intrusos como depredadores y los alimentaba como a tales. Eso era todo. Cuando acabaron, el mago se sintió mucho mejor. Abrió la boca con la intención de insistir en el asunto de su cautiverio, pero Cenarius habló primero. No deberíais estar aquí. Ni Ronin ni Krasos supieron cómo responder. Cenarius empezó a andar de un lado a otro en el claro. He conversado con los otros. Hemos discutido acerca de vosotros largo y tendido. Me he enterado de lo que saben ellos, y todos estamos de acuerdo en que no deberíais estar aquí. Estáis fuera de lugar, pero aún tenemos que determinar en qué sentido. Quizás yo pueda explicarlo, intervino Krasus. A Ronin le seguía pareciendo débil, pero no tanto como al principio de haberse materializado en aquel tiempo. Quizás puedas, admitió el joven mago. El mago dragón miró de soslayo a su compañero. Ronin no veía motivo alguno para ocultar la verdad. Cenarius parecía ser la primera criatura con la que se habían cruzado que les podía ayudar. Pero la historia que Krasus le contó a su anfitrión no fue la que esperaba el mago humano. Venimos de una tierra al otro lado del mar, muy lejos. Pero eso no es importante. Lo importante es el motivo por el que estamos aquí. En la alterada historia de Krasus había sido él, no Nosdormu, el que había descubierto el vórtice. El mago dragón no lo describió como un desgarro temporal, sino como una anomalía que había alterado el tejido de la realidad, con consecuencias potencialmente catastróficas. Había llamado al único mago del que se fiaba, Ronin, y ambos habían viajado de donde Krasus había detectado los problemas. Viajamos a una abrupta cordillera en el frío norte de nuestra tierra, ya que era allí donde se sentía más fuerte. Llegamos hasta la anomalía y las cosas monstruosas que vomitaba de tanto en tanto. La maldad de aquello nos sorprendió, pero cuando tratamos de investigarlo más de cerca, se movió y nos envolvió. Fuimos arrancados de nuestra tierra y arrojados al dominio de los elfos nocturnos, acabó el semidios. Sí, asintió Krasus. Ronin no dijo nada y esperó que su expresión no traicionara a su compañero. Además de las omisiones de Krasus acerca de su verdadero origen, el antiguo mentor del mago se había dejado en el tintero otro elemento de posible interés para Cenarius. No había mencionado que era un dragón. La deidad de los bosques dio un paso atrás y examinó a ambas figuras. Ronin no pudo leer su expresión. Habría creído la alterada historia de Krasus o sospecharía que su huésped no había sido completamente sincero con él. Esto requiere una discusión inmediata con los otros, declaró al fin Cenarius, mirando hacia la distancia. Su mirada volvió a Ronin y a Krasus. Se ocuparán de vuestras necesidades durante mi ausencia, y luego volveremos a hablar. Antes de que alguno de los dos pudiera decir algo, el señor de los bosques se fundió en la luz de la luna, dejándolos solos una vez más. Eso ha sido inútil, quizá, pero me gustaría saber quiénes son esos otros. Más semidioses como él, parece lo más probable. ¿Por qué no le has dicho que tú? El mago dragón le dedicó una mirada tan fulminante que Ronin se calló. Krasus contestó con un tono más calmado. Soy un dragón sin fuerza, mi joven amigo. No tienes ni idea de lo que se siente. No importa quién sea Cenarius, deseo mantener el secreto hasta que comprenda por qué no logro recuperarme. ¿Y
¿El resto de la historia? Crassus apartó la mirada. Ronin, ya mencioné que podíamos estar en el pasado. Eso lo comprendo. Mis recuerdos son tan fragmentarios como mi fuerza, que está agotada. No sé por qué. No obstante, he sido capaz de recordar una cosa basándome en lo que me ha dicho durante tu letargo inducido. Ya sé en qué momento estamos. Eso es genial, dijo Ronin, con el ánimo levantado. Tenemos un punto de referencia. Ahora podemos determinar a quién... Por favor, déjame acabar. La expresión taciturna de Crassus no presagiaba nada bueno. Hay un buen motivo para que no haya alterado nuestra historia, tanto como he podido. Sospechaba que Cenarius sabía algo de lo que pasaba, especialmente de lo que respecta a la anomalía. Lo que no podía contarle eran mis sospechas acerca de lo que posiblemente presagia. Cuanto más bajo y sombrío se volvía el tono del mago, más se preocupaba Ronin. ¿Qué? Me temo que hemos llegado justo antes de la primera invasión de la Legión Ardiente. No podía haber dicho nada que espantara más a Ronin. Habiendo vivido y casi muerto más de una vez en la guerra contra la horda demoníaca y sus aliados, el joven mago seguía sufriendo monstruosas pesadillas. Solamente Bereza comprendía el alcance de aquellos sueños, ya que ella misma había pasado por ello. Había hecho falta tanto su creciente amor como la llegada de los niños para sanar sus corazones y almas, y eso tras varios meses. Y ahora Ronin había sido devuelto a las pesadillas. Entonces debemos decírselo a Cenarius, a todos cuantos podamos, dijo poniéndose en pie de un salto. Ellos no deben saberlo. Me temo que ya es demasiado tarde para dejar las cosas como estaban. Crassus se levantó también y bajó la vista para mirar a su antiguo pupilo desde detrás de su larga nariz. Ronin, tal y como sucedió originalmente, la Legión fue derrotada, después de una guerra terrible y sangrienta, precursora de los acontecimientos de nuestro tiempo. Sí, por supuesto, pero evidentemente olvidando su preocupación porque Cenarius los escuchara. Crassus agarró a Ronin de los hombros. A pesar de la debilidad del anciano mago, sus largos dedos se clavaron dolorosamente en la carne del humano. Sigues sin comprenderlo, Ronin. Puede que al venir aquí, simplemente por estar aquí, hayamos alterado la historia. Puede que ahora seamos responsables de que esta vez la Legión Ardiente sea la vencedora de la primera lucha. Y por eso no significaría solamente la muerte de muchos inocentes aquí, sino la desaparición de nuestro propio tiempo. Había hecho falta cierto esfuerzo para convertir a Illidan en parte del repentino e impulsivo plan de Malfurion. Tenía pocas dudas de que el factor decisivo no había sido nada que él hubiera dicho, sino la apasionada súplica de Tyrande. Bajo la mirada de ella, incluso Illidan se había derretido y había accedido a ayudar. Aunque claramente el prisionero no le importaba lo más mínimo, Malfurion sabía que había pasado algo entre su hermano y el orco, algo en lo que también había estado implicada Tyrande, y ella había usado aquella experiencia compartida para atraer a Illidan a su bando. Ahora tenían que tener éxito. Los 4 guardas se mantenían alerta y cada uno de ellos miraba hacia uno de los puntos cardinales. Solo faltaban unos minutos para que saliera el sol y la plaza estaba vacía, excepto por los soldados y su prisionero. Con la mayoría de los elfos nocturnos dormidos, era el momento perfecto para golpear. «Yo me encargaré de los centinelas», sugirió Illidan, con la mano izquierda cerrada en un puño. Malfurion se hizo cargo enseguida. No cuestionaba la capacidad de su hermano, pero tampoco deseaba que los guardias sufrieran daño, ya que solo cumplían con su deber. «No, dije que me encargaría yo, dame un momento». Cerró los ojos y se relajó como Cenarius le había enseñado. Malfurion se retiró del mundo, pero al mismo tiempo lo vio más claramente, con más nitidez, sabía exactamente qué hacer. Ante su humilde petición, los elementos necesarios de la naturaleza acudieron en su ayuda. Un viento fresco y suave acarició el rostro de cada guardia con la dulzura de un amante. Con el viento llegó el dulce aroma de las flores que rodeaban Suramar y los relajantes trinos de los pájaros cercanos.
La seductora y calmante combinación envolvió a los centinelas, arrastrándolos sin que se dieran cuenta a un tranquilo, placentero y profundo letargo que les dejó ignorantes del mundo que los rodeaba. Satisfecho de que los cuatro hubieran caído bajo su hechizo, Malfurión parpadeó antes de susurrar: «¡Vamos!». Illidan vaciló, y solo lo siguió una vez que Tyrande hubo salido al descubierto tras su hermano. Los tres se abrieron paso lentamente hacia la jaula y los soldados. A pesar de la seguridad de que su hechizo aún se mantenía, Malfurión no dejaba de esperar que los centinelas miraran en su dirección en cualquier momento. Pero incluso cuando sus compañeros y él estuvieron a pocos metros de distancia, los soldados siguieron ajenos a su presencia. «¡Ha funcionado!», murmuró asombrada Tyrande. Illidan se plantó ante el primer guardia y agitó la mano frente a sus ojos abiertos. No pasó nada. «Buen truco, hermano. Pero, ¿por cuánto tiempo?». «No lo sé. Por eso debemos darnos prisa». Tyrande se arrodilló junto a la jaula y miró al interior. «Creo que Broxigar también está atrapado por tu conjuro, Malfurión». Cierto, el enorme orco estaba echado contra la parte trasera de su prisión, con la mirada perdida sin ver a Tyrande. No se movió ni cuando ella lo llamó con voz baja. Tras un momento de reflexión, Malfurión hizo una sugerencia. «Tócalo suavemente en el brazo y vuelve a intentar llamarlo. Asegúrate de que te vea de inmediato para poder indicarle que no haga ruido». Illidan frunció el ceño. «Seguro que grita». «El conjuro aguantará, Illidan, pero debes estar listo para hacer tu parte cuando llegue el momento». «No seré yo el que nos ponga en peligro», dijo el hermano de Malfurión con un resoplido. «¡Callaos los dos!». Tyrande metió la mano en la jaula y tocó al orco en el antebrazo, al mismo tiempo que volvía a llamarlo. Brox dio un respingo. Sus ojos se desorbitaron y su boca se abrió para lo que seguramente iba a ser un grito ensordecedor, pero con la misma rapidez cerró la boca, y el único sonido que logró escapar de su débil gruñido, fue un débil gruñido. El orco parpadeó varias veces, como si no estuviera seguro de que lo que veía ante él fuera real. Tyrande lo cogió de la mano y, asintiendo, miró al orco directamente a los ojos. «Ahora, aprisa», murmuró Malfurión, mirando a su hermano. Illidan extendió las manos hacia abajo, murmurando algo. Al agarrar los barrotes, sus manos refulgieron con una brillante luz amarilla y la jaula se vio envuelta en una energía rojiza. Se produjo un leve zumbido. Malfurión miraba nervioso a los centinelas, pero incluso aquella espectacular exhibición les pasaba desapercibida. Respiró aliviado y observó el trabajo de Illidan. La hechicería de los elfos nocturnos tenía sus ventajas y su hermano había aprendido bien a manejarla. El asombroso resplandor amarillo que rodeaba sus manos se extendió por la jaula, envolviendo rápidamente el rojo. El sudor corría por la frente de Illidan mientras se concentraba en el conjuro, pero no flaqueó en lo más mínimo. Por fin, Illidan soltó la jaula y se desplomó hacia atrás. Malfurión cogió a su hermano antes de que cayera contra uno de los centinelas. Las manos de Illidan siguieron brillando unos segundos más. «Ya puedes abrir la jaula, Tyrande». Tyrande soltó a Brox y tocó la puerta de la jaula, que al momento se abrió como si tuviera voluntad propia. «Las cadenas», le recordó Malfurión a Illidan. «Por supuesto, hermano. No me había olvidado». Illidan se agachó y fue a agarrar los grilletes del orco. Sin embargo, al principio Brox se resistió y entrecerró los ojos con desconfianza al ver al elfo nocturno. Tyrande tuvo que cogerle las manos y acercárselas a su compañero. Murmurando unas palabras, el hermano de Malfurión tocó ambas cerraduras de los grilletes. Estos se abrieron repentinamente como bocas hambrientas, esperando que las alimentaran. «Sin problemas», remarcó Illidan con una sonrisa. El orco salió lentamente, con el cuerpo entumecido debido a lo apretado de la jaula. Le dio las gracias a Illidan con una rápida inclinación de cabeza, pero buscó guía a Tyrande. «Broxigar, escúchame con atención. Quiero que vayas con Malfurión. Él te llevará a un lugar seguro. Yo te veré allí más tarde». Esto había sido motivo de cierta discusión entre Tyrande y Malfurión, ya que ella quería encargarse personalmente de llevar al orco a un lugar seguro. Malfurión, con la más entusiasta ayuda de Illidan, le había convencido finalmente de que habría problemas cuando se descubriera que Brox había desaparecido a la vez que ella, que había sido vista atendiéndolo.
A la Guardia Lunar no le costaría mucho atar cabos. Encontrarán la relación enseguida, había insistido Malfurión. Fuiste la única que lo ayudó, por eso tienes que quedarte aquí. Es menos probable que piensen en mí, e incluso si lo hacen, es dudoso que entonces te culpen a ti. Eres iniciada de Lun. Que me conozcas no es un crimen con el que puedan cargarte. Aunque Tyrande había cedido, seguía sin gustarle que Malfurión asumiera toda la responsabilidad. Cierto, era al que se le había ocurrido este curso de acción, pero era ella la que había provocado todo presentándole a Malfurión al orco preso. Ahora, la joven sacerdotisa le pedía al orco que confiara en alguien a quien no conocía bien. Brox estudió a Malfurión y luego miró furiosamente a Illidan. ¿Vendrá ese? Illidan torció los labios. Te acabo de salvar el pellejo, bestia. Ya basta, Illidan. Está agradecido. Se volvió hacia Brox. Solo Malfurión. Él te llevará a un sitio donde nadie podrá encontrarte. Por favor, puedes fiarte de mí. La figura tosca tomó la mano de ella con sus manazas e hincó la rodilla. Confío en ti, chamán. En ese instante, Malfurión notó que uno de los guardias empezaba a moverse. Empieza a disiparse, siseó. Illidan, coge a Tyrande e iros. Ven, Brox. Con una velocidad y agilidad sorprendentes, el enorme orco se puso en pie de un salto y siguió al elfo nocturno. Malfurión no miró tras de sí y rezó para que su conjuro druídico aguantara lo suficiente. No temía demasiado por Tyrande y su hermano. Su destino era la casa de Illidan. A poca distancia de allí, nadie sospecharía de ellos. Por lo que respectaba a Malfurión y Brox, no obstante, la cosa era diferente. Nadie tomaría al orco por otra cosa distinta a lo que era. Ambos habían de escapar de la ciudad cuanto antes, pero al tiempo que salían de la plaza para adentrarse en las sinuosas calles de Suramar, resonó el sonido que Malfurión más temía. Uno de los guardias se había despertado por fin. Sus gritos se vieron rápidamente multiplicados al unirse los de sus compañeros, y meros segundos después el aire se llenó del bramido de un cuerno. «¡Por aquí!», apremió al orco. «Tengo monturas esperando». Realmente Malfurión no necesitaba haber dicho nada, ya que el orco, a pesar de su corpulencia, corría con tanta rapidez como su rescatador. El elfo nocturno sospechaba que, si hubieran estado en el bosque, Brox podría haberlo adelantado. Por todas partes sonaban cuernos y voces. Suramar había vuelto a la vida, demasiado pronto para el gusto de Malfurión. Por fin, el elfo nocturno vio la esquina que esperaba. «Aquí, están a la vuelta de la esquina». Pero al meterse en la callejuela, Brox se detuvo bruscamente. El temible orco miró con ojos desorbitados las monturas que había conseguido Malfurión. Las enormes panteras eran sombras negras y fibrosas. Gruñeron y enseñaron los dientes al principio de ver a los recién llegados, pero se calmaron cuando Malfurión se les acercó. Las palmeó a ambas en el costado. Brox sacudió la cabeza. ¿Nos montaremos en eso? «Por supuesto, ¡aprisa!». El orco vaciló, pero unos gritos cercanos lo decidieron a avanzar. Brox tomó las riendas que le entregaron y atendió las indicaciones de Malfurión sobre cómo montar. El antiguo cautivo necesitó 3 intentos para subirse a lomos del enorme felino y otro instante para aprender cómo sentarse. Malfurión miraba constantemente tras ellos, temeroso de que cualquier momento llegaran los soldados, o peor aún, la Guardia Lunar. No se le había ocurrido que Brox no tuviera ni idea de cómo montar un sable nocturno. ¿Qué otra bestia esperaría el orco? Ajustando la posición una última vez, Brox asintió con cierta reticencia. Malfurión respiró hondo y apremió a su montura. Brox lo consiguió lo mejor que pudo. En el espacio de unos pocos minutos, el elfo nocturno había cambiado su futuro para siempre. Un acto tan atrevido puede que solo sirviera para condenarlo al alfil negro, pero Malfurión sabía que no podía dejar pasar la oportunidad. De algún modo, Brox estaba vinculado con el perturbador ritual de los nobles, y él tenía que descubrir cómo a toda costa. Tenía la horrible sensación de que el destino de todo Kalindor dependía de ello. Barotén sentía pocos deseos de enfrentarse a los sabios, pero esa elección no le correspondía a él. Se le había ordenado presentarse ante el consejero en el mismo momento en que su grupo había llegado, y las órdenes de los sabios había que cumplirlas con tanta urgencia como si las hubiera metido la propia reina Shara, quizás con más incluso. Al consejero no le iba a gustar el informe del capitán.
¿Cómo explicarle que de algún modo les habían hecho confundirse de camino y que luego el mismo bosque les había atacado? Barotén esperaba poder usar al difunto y nada añorado Coltarius como chivo expiatorio, pero dudaba que su señor aceptara una ofrenda tan patética. Barotén era quien estaba a cargo y eso sería lo único que le importaría a los sabios. No tuvo que preguntar dónde podría encontrar al consejero, cuando estaba su señor en otra habitación que no fuera la cámara donde se llevaba a cabo el ritual. Sin duda, el capitán Barotén preferiría a la espada a la brujería, y aquella cámara distaba de ser un sitio favorito. Cierto que él también poseía algo de poder, pero lo que Lord Sabius y la reina tenían en mente les superaba ampliamente. Los guardias se pusieron firmes al acercarse a él, pero aunque reaccionaron con el respeto debido, había algo en su actitud que parecía diferente, casi inquietante, casi como si supieran exactamente lo que él esperaba. La puerta se le abrió ante él. El capitán Barotén, con los ojos mirando al suelo en una señal de respeto, entró en el Sancta Sanctorum de los nobles, y una bestia de pesadilla llenó su campo visual. ¡Por el un! Instintivamente desenvainó la espada curva. La infernal criatura huyó, y dos tentáculos que salían de su musculosa forma tantearon ansiosamente en su dirección. El capitán dudó de que sus posibilidades contra una monstruosidad como aquella, pero lucharía lo mejor que pudiera. Pero en aquel momento una voz sibilante que heló los huesos de Barotén hasta el tuétano pronunció algo en un idioma desconocido. Un terrible látigo golpeó el jorobado lomo de la bestia. El sabueso demoníaco retrocedió gimoteando, dejando a Barotén mirando pasmado al que lo había hecho retroceder. «Se llama Jakar», comentó en tono agradable el Lord Sabius, que había salido de un lateral. «Las bestias infernales están completamente bajo su control. El grandioso lo ha enviado para preparar el camino». «¿El grandioso, mi señor?». Para desesperación del capitán, el consejero le pasó el brazo por el hombro de forma casi paternal y lo guió hasta la esfera en llamas que flotaba sobre el círculo mágico. Algo parecía haber cambiado en la esfera, dándole al elfo nocturno la horrible sensación de que si se acercaba lo suficiente, lo devoraría en cuerpo y alma. «No pasa nada, mi buen capitán. No hay nada que temer». Iban a castigarlo por su fracaso. Si era así, por lo menos Barotén admitiría su fallo de antemano para no sufrir más deshonra. «Mi señor Sabius, hemos perdido a los cautivos. El bosque se volvió contra nosotros». Pero el consejero se limitó a sonreír. «Ya tendréis oportunidad de redimiros, capitán, cuando llegue la hora. Primero debéis comprender la gloriosa verdad». «Mi señor, yo no...». No pudo continuar, sus ojos quedaron atrapados. «¿Ya comprendes?», dijo Sabius, entrecerrando de satisfacción sus ojos artificiales. Barotén sintió al dios, sintió cómo aquella maravillosa presencia velaba cada capa que era el capitán. El dios que estaba en el interior de la esfera de llamas miró hasta lo más profundo de Barotén e irradió un placer en su interior. «Tú también me servirás». Y Barotén hincó una rodilla, rindiéndole pleitesía a quien le hacía tal honor. «Pronto vendrá a nosotros, capitán», explicó Lord Sabius, mientras el soldado se ponía en pie. «Pero su magnificencia es tal que debe prepararse el camino para resistir su abrumadora presencia. Ha enviado a su noble guardián para que prepare el camino para otros de su hueste, otros que a su vez guiarán nuestros esfuerzos para fortalecer el vórtice y hacer que todos nuestros sueños alcancen su fruto». Barotén asintió, sintiéndose a la vez alegre y avergonzado. «Mi señor, mi fracaso al capturar a esos extranjeros que encontramos cerca del sitio de la perturbación». La voz sibilante de Jakar lo interrumpió. «Tu fracaso no importa, serán atrapados. El grande está muy interesado en lo que ha dicho Lord Sabius acerca de esta perturbación y su posible conexión con ellos. Tu fracaso no importa, serán atrapados. El grande está
muy interesado en lo que ha dicho Lord Sabius acerca de esta perturbación y su posible conexión con ellos. Pero, ¿cómo los encontraréis? Ese bosque es el reino del semidios Cenarius. Estoy seguro de que fue él. ¿Cenarius? No es más que una deidad del bosque, le recordó el consejero. Quien nos respalda ahora es mucho más que eso. Hakar se apartó de los elfos nocturnos y chasqueó el látigo al vacío. Al retumbar el arma correosa, un estallido de luz verdosa golpeó el suelo de piedra. Tras la estela del rayo, la zona golpeada por el látigo empezó a brillar intensamente. El destello esmeralda aumentó rápidamente de tamaño y a medida que lo hacía empezó a solidificarse. Las dos bestias infernales aullaron y estiraron los terribles tentáculos, pero Hakar las contuvo. Se formó una silueta cuadrúpeda que fue creciendo a lo largo y a lo ancho. Rápidamente fue tomando un aspecto que al capitán Baroten ya le resultaba familiar, y lo confirmó con un aullido que helaba la sangre. El nuevo sabueso se sacudió una vez y luego se reunió con los demás. Mientras los hipnotizados elfos nocturnos observaban, Hakar repitió el procedimiento con el látigo, invocando a una cuarta bestia monstruosa que se reunió con las otras. Luego hizo girar el látigo, creando un diseño circular que fue resplandeciendo más y más hasta crear un agujero en el aire, un agujero tan alto como la terrible figura del doble de ancho. Hakar ladró una orden en alguna oscura lengua. Las infernales bestias saltaron al agujero y se desvanecieron. Cuando desapareció la última, el propio agujero se disipó. Saben lo que buscan, informó Hakar a sus pasmados compañeros. Y lo encontrarán. El ígneo señor enrolló el látigo y volvió la oscura mirada al ritual de los elfos. Y ahora empezaremos con nuestra tarea.